Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy mis amigos vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, porque el tema que nos trae hoy es uno que ha mantenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos y, seamos honestos, con los pañuelos a mano. Vamos a hablar de algo que ha resonado profundamente en el mundo del espectáculo turco y más allá, el reencuentro que conmovió a todos entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si ustedes lo leyeron bien en el título y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse nunca más ninguna de estas historias que nos tocan el corazón y nos hacen sentir parte de algo más grande. Denle a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para estar siempre al día. Prepárense porque lo que vamos a desentrañar hoy es una historia de reencuentros, de miradas que lo dicen todo, y de esos momentos que parecen sacados directamente de una de esas telenovelas turcas que tanto nos encantan. Kerem Bürsin, uno de los galanes más queridos y admirados, y Hande Erçel, la talentosa y carismática actriz que ha conquistado el mundo entero, se reencontraron, y las imágenes y los testimonios que han surgido de este encuentro han sido absolutamente conmovedores. No estamos hablando de un simple saludo casual, sino de un momento cargado de historia, de recuerdos y sí, de lágrimas. Durante mucho tiempo, Kerem y Hande fueron una de las parejas más comentadas y adoradas de Turquía. Su química en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del globo. Después de su relación, muchos seguidores esperaban ansiosamente cualquier señal de reconciliación o, al menos, de una amistad genuina y respetuosa. Y es precisamente en ese contexto que se da este reencuentro que ha encendido las redes sociales y ha generado un debate apasionado entre los fans. Las circunstancias exactas del reencuentro son algo que ha sido objeto de mucha especulación, como suele ocurrir con figuras de su calibre. Sin embargo, los reportes y las imágenes que han circulado sugieren que se produjo en un evento público, quizás una gala, una premiación o una reunión de amigos en común. Lo que es innegable es la reacción de Kerem Bürsin. Según múltiples fuentes y lo que se puede apreciar en algunos fragmentos de vídeo que se han viralizado, al ver a Hande, Kerem no pudo contener su emoción. Las lágrimas, ese gesto tan humano y vulnerable, brotaron de sus ojos, y esto ha sido interpretado de mil maneras por los fans. Para algunos, estas lágrimas son la prueba irrefutable de que el amor y los sentimientos profundos siguen ahí, latentes, esperando una oportunidad. Otros, sin embargo, sugieren que podría tratarse de una emoción de otra índole, quizás la nostalgia de un tiempo compartido, la sorpresa de un reencuentro inesperado, o incluso la melancolía por lo que fue y ya no es. Sea cual sea la interpretación, lo que sí es cierto es que este gesto ha demostrado la humanidad de Kerem, su capacidad para conmoverse y expresar sus sentimientos abiertamente, algo que sus admiradores valoran enormemente. La imagen de Kerem Bürsin llorando al ver a Hande Erçel es potente. Rompe con la imagen de figura pública siempre perfecta y controlada, y nos muestra a un hombre con emociones reales, que se ve afectado por la presencia de alguien que ha sido importante en su vida. Es un recordatorio de que detrás de los flashes y los guiones hay personas con historias, con vínculos que perduran en el tiempo, aunque las circunstancias de la vida los lleven por caminos separados. Los fans de la pareja, conocidos como los Hande Kerem, o simplemente admiradores de la serie, han reaccionado con una mezcla de euforia, tristeza y esperanza. Muchos han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, tanto para Kerem como para Hande, expresando su deseo de verlos felices, ya sea juntos o por separado. Han compartido clips de la serie, fotos antiguas, y han revivido esos momentos que hicieron que su romance en pantalla fuera tan creíble y apasionado. Es fascinante cómo una pareja ficticia puede generar un vínculo tan fuerte con el público, y cómo ese vínculo se extiende a sus vidas reales. Es importante recordar que la relación de Kerem y Hande tuvo un ciclo. Vivieron un romance público que generó mucha atención mediática, y luego anunciaron su separación. Las razones de la ruptura nunca se detallaron públicamente de forma exhaustiva, lo cual es totalmente comprensible y respetable. Sin embargo, la forma en que ambos han manejado su relación post-ruptura, manteniendo una actitud de respeto y evitando escándalos, también ha sido admirada por muchos. No ha habido declaraciones hirientes ni enfrentamientos públicos, lo cual habla mucho de su madurez. Este reencuentro con ese momento de lágrimas de Kerem ha reavivado el debate sobre la posibilidad de una reconciliación. ¿Podría este ser el primer paso para que retomen su relación?
¿O es simplemente un encuentro emotivo entre dos personas que compartieron algo significativo y que se tienen un gran aprecio mutuo? La verdad es que solo ellos lo saben, y es su vida privada, algo que debemos respetar. Sin embargo, como espectadores y seguidores, es natural que nuestra imaginación vuele y que esperemos lo mejor para nuestros ídolos. Las redes sociales se han convertido en el epicentro de estas reacciones. Hashtags relacionados con ellos, con el reencuentro y con el momento de las lágrimas, han estado en tendencia mundial. Los comentarios van desde "se ven tan bien juntos, mi corazón se derrite al verlos", hasta mensajes de apoyo individual diciendo "Kerem, eres un hombre sensible y valiente", o "Ande siempre radiante". Es un testimonio del impacto que tienen estos actores en la vida de sus seguidores, un impacto que va más allá del entretenimiento. También es interesante analizar el papel de los medios de comunicación y los paparazzis en todo esto. Las cámaras siempre están presentes, capturando cada instante, cada gesto. Si bien esto genera el contenido que a nosotros nos gusta consumir, también puede ser una presión añadida para las figuras públicas. En este caso, la viralización de las imágenes de Kerem llorando ha sido masiva, y ha puesto el foco en sus emociones, lo cual, como decíamos, puede ser algo positivo al mostrar su lado humano, pero también invasivo. Más allá de la especulación romántica, este evento nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones y los vínculos humanos. Las personas entran y salen de nuestras vidas, algunas dejan una huella imborrable. La forma en que recordamos y nos relacionamos con esas personas, incluso después de que el tiempo y las circunstancias nos hayan separado, dice mucho de quiénes somos. Y en el caso de Kerem y Hande parece haber un respeto y un afecto mutuo que ha perdurado. Consideremos la posibilidad de que Kerem, al ver a Hande, haya experimentado una oleada de recuerdos. Quizás momentos felices que compartieron, la intensidad de la relación que vivieron mientras grababan Senkalkam, la conexión que sentían. Las lágrimas son una respuesta natural a emociones fuertes, y la nostalgia, la sorpresa y el cariño pueden ser catalizadores de esa respuesta. No necesariamente significa un deseo de volver, sino una profunda apreciación de lo que fue. Por otro lado, la presencia de Hande Erçel, siempre elegante y con esa sonrisa que la caracteriza, seguramente ha tenido un impacto en Kerem. Ella es una persona que ha compartido una parte significativa de su vida con él, y verla de nuevo, quizás después de un tiempo sin verse, podría ser una experiencia emocionalmente cargada. La admiración mutua, el respeto profesional y personal, todo ello podría haber contribuido a la reacción de Kerem. Este reencuentro no solo ha movilizado a los fans turcos, sino también a la legión de seguidores que Kerem y Hande tienen en América Latina, Europa y Asia. En plataformas como Instagram, Twitter y YouTube, las discusiones sobre este tema son interminables. Se comparten teorías, se analizan los gestos, se comentan las expresiones faciales. Es una comunidad global conectada por el afecto hacia estos dos artistas. Finalmente, y para ir cerrando este apasionante tema, lo que este reencuentro y la reacción de Kerem Bürsin nos demuestran es que a pesar de la fama y la distancia, las conexiones humanas verdaderas pueden perdurar. Las lágrimas en este contexto, lejos de ser un signo de debilidad, pueden ser interpretadas como un símbolo de profundidad emocional, de la importancia de las experiencias compartidas y de la huella que las personas dejan en nuestras vidas. En resumen, hemos explorado el conmovedor reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, un evento que ha capturado la atención de millones de seguidores. Hemos analizado las posibles interpretaciones de las lágrimas de Kerem, desde la nostalgia y el afecto hasta la sorpresa, y hemos reflexionado sobre el impacto que estas figuras públicas tienen en la vida de sus admiradores. Hemos visto cómo este suceso ha reavivado el debate sobre su relación pasada y ha generado una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales, demostrando la fuerte conexión que existe entre los actores y su fandom. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido emocional. Ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones sobre Kerem Bürsin, Hande Erçel y ese reencuentro que ha conmovido a tantos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cuál es su interpretación de las lágrimas de Kerem? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación, o simplemente es un encuentro emotivo entre dos personas que se respetan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto.